Ya. Nosotros quedamos acá, ¿no es cierto? Sí. En esta primera diapositiva. Entonces, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día es sangre y hemostasia, y lo que alcancemos a ver de respiratorio lo vamos a ver al final, ¿ya? Bueno, yo les comento que la sangre es un tipo, ¿no es cierto?, de tejido conectivo o conjuntivo que es especializado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la sangre va a tener diferentes componentes y cada uno de estos componentes va a tener una función específica. Entonces, si usted se da cuenta, aquí fíjense que la sangre está constituido por dos elementos. Uno de ellos es el plasma y lo otro son los elementos corpusculares. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les saco un tubito de sangre y ese tubito de sangre lo coloco, por ejemplo, a una centrífuga por 15 minutos a 3.500 revoluciones por minuto, yo voy a obtener aquí principalmente dos elementos. Uno de ellos, de los elementos, son los elementos corpusculares, que básicamente es el precipitado, en donde acá nosotros vamos a tener todas las células sanguíneas, ya sea glóbulos rojos, ¿no es cierto?, eritrocitos, leucocitos, y por otra parte yo voy a obtener una parte menos densa que se va a llamar sobrenadante. En el sobrenadante yo voy a obtener principalmente el plasma sanguíneo, y en el plasma sanguíneo yo voy a obtener principalmente proteínas, electrolitos y agua, ¿sí? Entonces, básicamente la sangre es un tipo de tejido conectivo que tiene tres funciones básicas. Una de ellas es el transporte principalmente de moléculas importantes como oxígeno, ¿no es cierto?, CO2, nutrientes, por ejemplo, como glucosa, hormonas, ya también, por ejemplo, la sangre va a transportar calor, por lo tanto va a ser la sangre un constituyente muy importante para favorecer la termorregulación. Y también nosotros dentro de la sangre vamos a tener productos de desecho metabólico, por ejemplo como la creatinina y también como el nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Recuerden que la creatinina es un producto de desecho metabólico propio del músculo, ¿no es cierto? Y el nitrógeno ureico principalmente es un producto de desecho que lo vamos a encontrar en definitiva en mayores o menores concentraciones dependiendo de cómo está comportándose la actividad biológica de ese individuo. Fíjense que la sangre va a tener, ¿no es cierto?, una acción también de regulación, es decir, aquí la sangre va a termorregular, por ejemplo, la temperatura corporal dentro del individuo. También, por ejemplo, en la sangre nosotros vamos a tener regulación del pH. La sangre tiene un pH que es básicamente neutro, es decir, fluctúa entre los 7.35 a 7.45. Y eso le va a otorgar, ¿no es cierto?, tener en definitiva un pH, ¿no es cierto?, que es relativamente neutro. Ahora, este pH neutro es posible básicamente porque la sangre tiene altas concentraciones de bicarbonato. Entonces siempre el bicarbonato actúa como una solución que es tamponante, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener también dentro de la sangre? Agua. Casi el 90% del constituyente de la sangre es agua en su totalidad. Y por otro lado, fíjense que tenemos un elemento que es de protección. Es decir, en la sangre siempre nosotros vamos a tener, por ejemplo, células sanguíneas que son propias del sistema inmunitario, que nos van a proteger, por ejemplo, de la invasión de patógenos, ya sea patógenos virales, ¿no es cierto?, patógenos bacterianos o, por ejemplo, el virus. También, por ejemplo, en la sangre nosotros vamos a tener anticuerpos, y esos anticuerpos también van a tener una acción, ¿no es cierto?, efectora sobre, por ejemplo, algunos tipos de patógenos, ¿sí? Nos van a otorgar, ¿no es cierto?, la línea de defensa primaria. Y por otro lado, también, por ejemplo, en la sangre nosotros nos vamos a encontrar con unas moléculas que se llaman interferones. Los interferones
son muy importantes porque lo que hacen es activar, por ejemplo, a células fagocíticas. Como por ejemplo, ¿qué célula podría ser fagocítica? El macrófago. ¿Sí? Recuerden que el macrófago fagocita cualquier tipo de patógeno. Por lo tanto, la expresión, por ejemplo, de interferones o factores de crecimiento van a permitir que nosotros tengamos una buena respuesta inmunitaria frente a la invasión de un patógeno. Entonces, esto era lo que yo les comentaba. Si a ustedes, por ejemplo, yo les saco un tubito de sangre y lo coloco a la centrífuga por 15 minutos, yo voy a obtener esto. Acá tenemos, fíjense, una parte que se denomina sobrenadante. Esta es la parte menos densa de la sangre. Aquí yo voy a obtener el plasma sanguíneo. Y en el plasma sanguíneo yo voy a obtener, por ejemplo, agua, factores de crecimiento y algunas proteínas como los anticuerpos. ¿Sí? Esto es comúnmente lo que se denomina el suero. Y yo voy a obtener una parte que va a ser más densa, que va a ser principalmente el precipitado. Entonces tenemos el precipitado, el sobrenadante. En el precipitado yo voy a obtener aquí todos los elementos corpusculares, es decir, todas las células sanguíneas de la línea mieloide y de la línea linfoide. ¿Sí? Ahora, fíjense que la sangre básicamente está constituida por el elemento corpuscular, que es de alrededor de un 45%, que es la parte que ustedes ven aquí más abajito, y tenemos la parte, ¿no es cierto?, menos densa, que corresponde al plasma sanguíneo, que es de alrededor de un 55%. Entonces, dentro de ese plasma, nosotros nos vamos a encontrar, fíjense, con un porcentaje mayor, ¿cierto?, de agua, que es de alrededor de un 90%, proteínas, que es de alrededor de un 7%, y aquí, dentro de las proteínas más importantes, tenemos, por ejemplo, a la albúmina, tenemos a las globulinas, tenemos al fibrinógeno y tenemos otro tipo de proteína que van a cumplir distinta actividad fisiológica dentro de nuestro organismo. Y otros solutos o electrolitos importantes que tenemos dentro del plasma, bueno, tenemos por ejemplo electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio, tenemos nutrientes como por ejemplo glucosa, gases como oxígeno, CO2, hormonas, cualquier tipo de hormona, ¿cierto?, va a estar en el torrente circulatorio, y productos de desecho metabólico como por ejemplo la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre. ¿Sí? De hecho, yo he visto que los dentistas, a propósito de que hacemos la conexión con la clase, yo he visto, por ejemplo, que los odontólogos muchas veces en sus tratamientos de implante sacan factores de crecimiento que están directamente aquí en el plasma sanguíneo. Entonces, por ejemplo, cuando quieren realizar, por ejemplo, un implante, sacan, ¿no es cierto?, la pieza, extraen la pieza dental primaria y, ¿no es cierto?, va a quedar ahí el famoso alvéolo, ¿no es cierto?, expuesto. Entonces, lo que he visto que hacen es que muchas veces, por ejemplo, al propio paciente le sacan un tubito de sangre y de ese plasma sanguíneo sacan las células madre, los factores de crecimiento. Entonces, esos factores de crecimiento, cuando ustedes, por ejemplo, los colocan con una matriz que favorece el crecimiento de nuevo hueso, eso va a permitir que básicamente el alvéolo permita la formación de nuevo hueso para poder colocar después, ¿no es cierto?, ahí el implante, ¿sí? Y para que no haya un rechazo también de por medio. Entonces se utilizan esos mismos factores de crecimiento que tiene el plasma sanguíneo para, por ejemplo, la reparación tisular, para promover, ¿no es cierto?, el crecimiento de hueso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mire, aquí tenemos los elementos corpusculares que corresponden entonces al 45%. Entonces, aquí dentro de los elementos corpusculares tenemos a las plaquetas, que son, ¿no es cierto?, elementos muy importantes para favorecer, por ejemplo, la agregación plaquetaria, para favorecer también este proceso de hemostasia. También tenemos los glóbulos blancos,
que acá siempre estas células están relacionadas a los procesos de inmunidad, ¿no es cierto?, de la persona. Por lo tanto, estos glóbulos blancos combaten infecciones contra patógenos importantes. Por lo tanto, cuando tenemos una infección, aumenta la cantidad, ¿no es cierto?, de glóbulos blancos en sangre. ¿Qué glóbulos blancos tenemos en sangre? Bueno, neutrófilos en su mayoría, linfocitos, que pueden ser linfocitos B, linfocitos T también, monocito, que es una célula precursora del macrófago. También tenemos los eosinófilos, que participan en las respuestas alérgicas, y también tenemos los basófilos, que van a participar principalmente en los procesos de inmunidad innata. Y por otra parte, fíjense, tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son muy importantes porque el glóbulo rojo es el que se acopla a la molécula de oxígeno. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una buena cantidad de glóbulos rojos para que se acople, ¿no es cierto?, la molécula de oxígeno, y el oxígeno básicamente sea transportado por el glóbulo rojo a las distintas partes de los tejidos periféricos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos? Nosotros vamos a tener ahí anemia, ¿sí? Entonces, la anemia es un proceso que está relacionado a la disminución de la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cómo va a andar una persona que tiene anemia? Cansada. ¿Y sabe por qué anda cansada la persona que tiene anemia? Porque va a tener menos cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto va a tener menor captación de oxígeno. Por lo tanto, usted va a andar con sueño todo el día. ¿Sí? Ahora, principalmente la producción de glóbulos rojos, ustedes ya saben que está regulado por una hormona que se denomina EPO, que es la famosa eritropoyetina. Entonces, por ejemplo, si usted está con anemia, es muy probable que aquí el riñón rápidamente empiece a compensar fisiológicamente ese proceso y por lo tanto el riñón va a liberar eritropoyetina. Eso va a estimular directamente a la médula ósea roja a que produzca más glóbulos rojos para poder compensar esa falta de oxígeno y esa disminución, ¿no es cierto?, en la cuantía de la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, el proceso de hematopoiesis, estimados, ocurre principalmente en la médula ósea roja, ¿sí? Entonces, fíjense que en la médula ósea roja, básicamente nosotros vamos a tener estimulación de una célula que se llama célula pluripotencial. ¿Qué significa que nosotros tengamos una célula o una stem cells pluripotencial? Significa que aquí esta célula pluripotencial puede dar origen a diferentes linajes, a diferentes formas celulares. Es decir, aquí por ejemplo, esta célula pluripotencial, cuando se divide por distintos factores de crecimiento, esta célula pluripotencial puede originar células de la línea mieloide y células de la línea linfoide, ¿sí? ¿Qué significa que nosotros tengamos una activación de las células de la línea linfoide? Significa que estas células, ¿no es cierto?, stem cells de la línea linfoide, van a originar linfocitos, solamente linfocitos. Entonces, esta célula, ¿no es cierto?, stem cells linfoide, va a originar principalmente al linfocito B, al linfocito T y al linfocito NK, o natural killer, ¿sí? Ustedes me imagino que ya saben de esto por microbiología, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces me podrían decir la célula B o el linfocito B, ¿qué produce o qué libera a la circulación? ¿Ya? ¿Inmunoglobulinas de qué tipo? ¿De qué tipo? Acá tenemos la palabra mágica que es gamet. ¿Sí? Gamet son los distintos tipos de inmunoglobulina. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. ¿Sí? Ahora,
esta célula B o linfocito B va a tener la particularidad también de activarse a una célula plasmática. La célula plasmática también libera anticuerpos, ¿sí? Ahora, fíjense que acá nosotros vamos a tener la activación del linfocito T y por lo tanto ese linfocito T va a madurar siempre en el timo, ¿sí? Este linfocito T a su vez se puede dividir en CD4, ¿cierto? Y CD8. Y tenemos, fíjense aquí, la aparición de una célula progenitora NK o natural killer. La natural killer lo que hace es fagocitar o eliminar cualquier cosa, ¿no es cierto?, que esté infectado. Por otra parte, mire, aquí tenemos las células de la línea mieloide y acá tenemos los granulocitos, los monocitos. Entonces, básicamente aquí este monocito, por la activación de distintos factores de crecimiento, se va a transformar a monoblasto y después a monocito efector, ¿sí? Recuerden que el monocito es una célula precursora del macrófago. Por otra parte, miren, tenemos aquí los granulocitos que van a dar origen a células granulocíticas, como por ejemplo los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Y fíjense que aquí, dentro de la línea mieloide, vamos a tener activación de megacariocitos, que ustedes saben que el megacariocito, por una acción de lisis o de rompimiento, este megacariocito se transforma a plaquetas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí el eritrocito va a dar origen al reticulocito y esto origina finalmente el eritrocito. Ahora, el eritrocito, ¿cuánto vive dentro de la circulación? ¿O no muere nunca? Dígalo sin miedo. ¿Cuánto dura el eritrocito? ¿Tiene una vida media que es limitada o es ilimitada? Limitada. ¿Ah? Limitada. ¿Limitada? Ilimitada. Ilimitada, ya. Tiene una vida media que es 120 días, por lo tanto, el linfocito tiene una vida media que es limitada. Limitada, ¿sí? Ahora, ese eritrocito, perdón, que dura 120 días, después se va a un proceso de apoptosis o de muerte celular programada. Por lo tanto, aquí este eritrocito se va a un proceso de apoptosis y muere fundamentalmente en un órgano que se denomina vaso, ¿sí? Vaso con B larga y con Z, ¿sí? Porque de repente escriben sí vaso como si fuera vaso para tomar bebida, no. Vaso con B larga y con Z, ¿sí? Y fíjense que las plaquetas son muy importantes porque van a participar en este proceso de hemostasia que lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí, fíjense que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una deficiencia de la cantidad de eritrocitos por un proceso de anemia o porque en definitiva estamos con un proceso de hipoxia, ya por diferentes aspectos etiológicos, nosotros aquí rápidamente vamos a entrar a compensar. ¿Cómo compensa, por ejemplo, el organismo la falta de oxígeno? Por una disminución de la cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos. Básicamente aquí en el riñón tenemos sensores de oxígeno. Por lo tanto, si es que disminuye, por ejemplo, la perfusión de sangre aquí en el riñón o disminuye la concentración de oxígeno, ya relacionado a un proceso de hipoxia, nosotros vamos a tener aquí la liberación de una hormona que es la eritropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina, fíjense que estimula directamente a la médula ósea roja para que aumenten los procesos de proliferación de las stem cells que van a originar, ¿no es cierto?, a los precursores eritroides de los eritrocitos. Y lo otro es que esta eritropoyetina va a enviar un proceso de señal activadora
para que esta célula, ¿no es cierto?, eritropoyética madure y se convierta de reticulocito a eritrocito. ¿Sí? Ahora, básicamente cuando tenemos, por ejemplo, un eritrocito maduro, y una vez que ha cumplido, ¿no es cierto?, su proceso de 120 días, este proceso o este eritrocito se va a un proceso de muerte celular programada, literalmente en el vaso. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la proliferación, la maduración, por ejemplo, del reticulocito a eritrocito, nosotros vamos a tener eritrocitos maduros en la circulación. Ahora, ¿por qué es importante el eritrocito? Nuevamente, yo les comento que el eritrocito tiene receptores para la molécula de oxígeno. ¿Dónde dejé mis plumones? Acá. Lo vamos a escribir con rojo. Entonces, este glóbulo rojo siempre va a tener, por ejemplo, en su superficie receptores para la molécula de oxígeno. Entonces siempre este oxígeno se tiene que unir, ¿no es cierto?, a la molécula de hemoglobina. Generalmente el glóbulo rojo presenta una molécula, ¿no es cierto?, proteica, que es la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina siempre se va a unir a la molécula de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro glóbulo rojo que está saturado a un 100%. de saturación. ¿Cómo yo puedo medir clínicamente la saturación de oxígeno, estimados? Un saturómetro. Me dicen así, con el dedo. Con un saturómetro. Exacto, con un saturómetro. Entonces, en el saturómetro nosotros medimos la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene mi glóbulo rojo de saturarse con la molécula de oxígeno. ¿Ya? Y eso se llama saturometría, ¿no es cierto?, de pulso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros que vivimos acá en Valdivia, nosotros estamos a nivel del mar. ¿Qué significa eso? Como tenemos la costa muy cerca y estamos, ¿no es cierto?, a nivel del mar, nuestro porcentaje de saturación de oxígeno siempre está alrededor de un 98 a un 100%. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros estamos aquí viviendo en Valdivia, el día de mañana tomamos un avión directo y nos vamos a Calama? Calama está a 2.500 metros de altura. Es decir, no están sobre el nivel del mar. ¿Qué pasaría ahí con nuestra molécula con nuestra saturación de oxígeno? Disminuye. ¿Tendríamos una saturación de un 97 a 98 a 100%? No. Nuestro porcentaje de saturación ahí bajaría, porque ya no estamos a nivel del mar, sino que estamos sobre el nivel del mar a 2.800 metros de altura. Entonces ahí viene el famoso apunamiento, ¿sabes? Aquí nos empieza a faltar el oxígeno, por lo tanto, obviamente va a llegar menor concentración aquí de oxígeno al riñón, y por lo tanto el riñón, ¿qué es lo que libera? Eritropoyetina. Libera eritropoyetina, que sí estimula a la médula ósea roja a que produzca más glóbulos rojos y aumente la cantidad de glóbulos rojos en la circulación, como mecanismo compensador. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos con una patología
respiratoria, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio o una EPOC, también aquí el riñón empieza, ¿no es cierto?, a compensar rápidamente, estimulando la producción de eritropoyetina. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la unión, por ejemplo, de oxígeno a la molécula de hemoglobina? Se denomina oxihemoglobina. Ahora, esta molécula de hemoglobina, ¿no es cierto?, esta proteína de hemoglobina, también tiene la particularidad de unirse a la molécula de monóxido de carbono. ¿Han visto de repente en invierno que muere mucha gente intoxicada por monóxido de carbono? Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco un brasero, dos braseros, tenemos todo cerrado, ¿ya? Y empezamos rápidamente a aspirar, ¿no es cierto?, esa toxina, ese gas, rápidamente aquí nosotros vamos a morir intoxicados, porque la molécula de hemoglobina es más afín al monóxido de carbono que a la propia molécula de oxígeno. Entonces aquí rápidamente la molécula de monóxido de carbono empieza a competir con la unión por el CO2, o sea, por el oxígeno, y se empieza a unir rápidamente. Y ahí básicamente se inhibe el proceso de saturación y vamos a morir por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? Ya, y nos vamos a la hemostasia. La hemostasia, estimados, es un proceso que es bien importante para ustedes porque como cirujanos dentistas van a realizar acciones que muchas veces van a producir, ¿no es cierto?, una serie de trastornos como sangrado, ¿no es cierto?, hemorragia. Por lo tanto, hay que saber qué es lo que se produce ahí, ¿no es cierto?, sobre el tejido. Bueno, la hemostasia es un mecanismo por el cual nosotros vamos a tener formación de un tapón plaquetario. ¿Qué sucede, por ejemplo, si usted hace un corte en el tejido? Cuando, por ejemplo, usted, ¿no es cierto?, hace un corte en el tejido con un bisturí, nosotros vamos a traer, ¿no es cierto?, llevar capilares. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, ahí una tracción sobre el capilar, vamos a provocar ahí lesión capilar y por lo tanto de vasos sanguíneos que muchas veces van a tener gran cantidad de constituyentes celulares, ¿no es cierto?, en su interior. Entre ellos, por ejemplo, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, etcétera, etcétera. Entonces, las fases de la hemostasia principalmente son tres. Una que es la fase vascular, que está relacionada a un proceso de vasoconstricción refleja mediada por el sistema nervioso simpático. El otro es el proceso de hemostasia primaria, que se denomina plaquetaria, en la cual aquí nosotros vamos a tener adhesión de plaquetas y que se van a formar sobre el lugar, ¿no es cierto?, que estuvo lesionado. Y luego viene otro proceso que se denomina hemostasia secundaria, en la cual estas plaquetas ya agregadas se estabilizan y se empieza a depositar una malla que se denomina malla de fibrina. ¿Sí? Y luego nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un cuarto punto que se denomina fibrinólisis. Es decir, aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, desintegración del coágulo, y aquí se corta el coágulo por una serie de proteínas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en la etapa de fibrinólisis el proceso de resolución del coágulo. Entonces la hemostasia tiene una fase vascular, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinólisis. ¿Sí? Ahora, para que se lleve a cabo este proceso de hemostasia, estimados, nosotros tenemos que tener un hígado que esté funcionalmente trabajando al 100%. ¿Por qué les digo esto? Porque el hígado va a liberar factores de la coagulación. Y estas proteínas, que son factores de la coagulación, son liberadas por el hígado. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, un hígado competente, no se van a liberar factores de la coagulación y por lo tanto no vamos a tener hemostasia. ¿Sí?
Entonces, aquí están, fíjense, las fases de la hemostasia. Entonces, la primera fase es la fase de vasoconstricción. Este es un proceso de vasoconstricción que es reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, básicamente, las células del endotelio vascular reaccionan frente a este proceso, ¿no es cierto?, lesivo por un corte específico. Entonces, este proceso de vasoconstricción refleja ocurre porque aquí se exponen las fibras de colágeno a las células sanguíneas, ¿sí? Entonces, aquí, básicamente, nosotros vamos a tener activación de la célula endotelial, que empieza a liberar rápidamente una molécula que se llama endotelina, ¿sí? Entonces, la endotelina, que es liberada por la célula endotelial, va a producir este fenómeno de vasoconstricción, que es reflejo. Ahora, luego de este proceso de vasoconstricción, nosotros vamos a tener aquí la activación de la hemostasia primaria. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, en la hemostasia primaria, se empiezan a liberar los primeros factores de la coagulación. Los factores de la coagulación son proteínas que son liberadas constantemente por el hígado. Entonces aquí se va a activar un factor de la coagulación que es el factor 8, que se llama factor de von Willebrand. ¿Se lo escribo? Sí, mejor. Entonces, mire, aquí, luego del proceso de vasoconstricción, nosotros tenemos que tener la activación de este factor que es el factor 8 o factor de von Willebrand. Entonces, mire, aquí donde estuvo la lesión, se empieza a depositar de manera primaria este factor 8 que es el factor de von Willebrand. Ese factor 8 es muy importante para que se adhieran las plaquetas. O sea, sin el depósito del factor 8, básicamente las plaquetas no se van a empezar a agregar aquí en el lugar, ¿no es cierto?, de la lesión. Entonces, necesariamente, para que haya una adhesión plaquetaria, se tiene que liberar el factor 8 y se tiene que depositar sobre el tejido lesionado, ¿sí? Entonces, este factor 8 es como un verdadero pegamento, que lo que hace es adherir a las plaquetas al lugar de la lesión. Entonces, en la hemostasia primaria, primero se libera el factor 8, se empieza a depositar, ¿no es cierto?, las plaquetas, y aquí las plaquetas cambian de forma, de una forma, ¿no es cierto?, redondeada, cambian de forma a una forma que es más aplanada. Entonces, al ser una forma más aplanada, nosotros vamos a tener aquí el depósito de varias plaquetas que empiezan a formar como un verdadero muro, ¿sí?, como un verdadero tapón plaquetario. Y aquí, fíjense que las mismas plaquetas empiezan a liberar factores de crecimiento. Factores de crecimiento como la adenosina difosfato y como el tromboxano alfa 2, que va a producir principalmente vasodilatación. Ahora, fundamentalmente, las plaquetas también liberan un factor de crecimiento que se denomina PAF. Ese factor de crecimiento se denomina factor agregador plaquetario. Entonces, lo que hace este factor de crecimiento es que recluta a más plaquetas para que se empiecen aquí a depositar sobre esta parte, ¿no es cierto?, plaquetaria, para formar el tapón plaquetario. Entonces, aquí tenemos el reclutamiento por parte de las plaquetas que empiezan a liberar este factor de crecimiento y por lo tanto ya tenemos la formación del tapón hemostático o tapón plaquetario, ¿sí? ¿Qué viene después de la hemostasia primaria? Bueno, viene la hemostasia secundaria. Entonces, si usted se fija, aquí ya tenemos la formación del tapón plaquetario
Entonces aquí se empiezan a liberar otros factores de la coagulación que van a permitir formar una malla que se denomina malla de fibrina. Esa malla de fibrina viene de la formación de un factor de la coagulación que se llama fibrinógeno, ¿sí? El fibrinógeno también es una proteína, ¿no es cierto?, que participa en este proceso, que ese fibrinógeno se tiene que transformar a fibrina. El fibrinógeno es una proteína que básicamente es de tipo soluble. Yo les comentaba que este fibrinógeno se tiene que transformar a fibrina, ¿no es cierto? Entonces el fibrinógeno finalmente se transforma a fibrina y por lo tanto pasamos de un constituyente soluble a un constituyente que es insoluble. Entonces, mire, aquí tenemos la formación del tapón plaquetario y sobre ese tapón plaquetario, mire, se empieza a depositar una malla que es la malla de fibrina. La malla de fibrina es una malla que es insoluble, que no se solubiliza, ahí está. Entonces, aquí básicamente esta malla de fibrina no se degrada, no se solubiliza. Entonces aquí, fíjense que en la hemostasia secundaria tenemos activación del factor tisular que va a permitir polimerizar, ¿no es cierto?, la malla de fibrina y dejarla ahí, ¿no es cierto?, un tiempo para que el tejido que estaba lesionado, ¿no es cierto?, se pueda rápidamente reparar. Y luego de ese proceso de hemostasia secundaria, nosotros tenemos la formación de eventos trombóticos y antitrombóticos. ¿Qué significa esto? Básicamente aquí, cuando ya tenemos la polimerización de la malla de fibrina y el tejido rápidamente, ¿no es cierto?, se reparó, tenemos bloqueo de una cascada que se denomina cascada de la coagulación. Es decir, aquí todas estas proteínas, como la fibrina, como por ejemplo el factor 8, que es el factor de von Willebrand, como la trombina, como el factor tisular, básicamente se bloquean para no producir más malla de fibrina y tapón plaquetario. Entonces aquí actúa una proteína que se llama trombomodulina, que lo que hace es bloquear la cascada de la coagulación y por lo tanto bloqueamos el proceso de hemostasia secundaria. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí está la famosa cascada de la coagulación. No es importante que se aprendan esta cascada de memoria, ¿sí? No es importante que se aprendan, por ejemplo, también estos factores de la coagulación. Lo que me interesa es que sepan de que estos factores de la coagulación todas son proteínas. Entonces, al ser proteínas, todas estas proteínas son sintetizadas y liberadas por el hígado, ¿sí? Entonces, mire, aquí yo le presento la cascada de la coagulación. Entonces, lo que me interesa que sepan de esto es que la cascada de la coagulación tiene dos vías. Una vía que es intrínseca, una vía extrínseca y que va a converger en una vía que es común. Y esta vía común lo que realiza, en definitiva, es que transforma los factores de la coagulación para que finalmente el fibrinógeno, que está aquí, que es una proteína, ¿no es cierto?, soluble, se transforme rápidamente a una malla de fibrina. Y así, básicamente, tengamos polimerización de la malla de fibrina, estabilización del coágulo y reparación del tejido que estuvo lesionado. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, mire, aquí, estos factores de la coagulación, mire, tienen números romanos, ¿no es cierto? Entonces dice aquí 12, 12A, 11, 11A, 9, 9A, 8, 8A, 10, 10A, 5, 5A,
¿Qué significa eso? Significa que en un primer momento todos estos factores de la coagulación están inactivados. O sea, necesariamente, por ejemplo, este factor 12, para que se active, necesita de un factor de la coagulación para que pase de su forma inactivada a su forma activada. ¿Sí? Se da cuenta aquí, mire, el 11 no está activado, pero necesita de un factor de la coagulación para que se active. Y así vamos cascada hacia abajo para permitir que finalmente tengamos la producción de la malla de fibrina. ¿Sí? Ahora, generalmente, por ejemplo, la vía intrínseca de la cascada de la coagulación se activa cuando hay exposición de colágeno, ¿sí?, a la matriz extracelular. O sea, se expone el colágeno de la matriz extracelular, ¿cierto?, al interior de la sangre, y eso va a permitir la activación de la cascada de la coagulación. Y la vía, por ejemplo, extrínseca se produce por una injuria externa, es decir, por algún corte específico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por alguna lesión específica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, nosotros de repente tenemos deficiencia de los factores de la coagulación. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de la hemofilia? ¿Quién ha escuchado hablar de la hemofilia? Nadie. Profe, no sé, no es cuando... Ustedes no leen, ¿sabes? No es cuando uno se incita a cortarse o como que... No sé. Por ejemplo, la hemofilia es una enfermedad que muchas veces está asociada a la enfermedad como, por ejemplo, de los reyes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ustedes saben que en las monarquías, antiguamente, ¿no es cierto?, se casaban entre ellos, ¿sí? Porque si no, la sangre azul, ¿no es cierto?, ahí no se mantenía. Entonces, se casaban entre ellos, y claro, al haber, por ejemplo, un matrimonio consanguíneo, va a provocar una enfermedad genética. Entonces, la hemofilia es una enfermedad, por ejemplo, genética autosómica recesiva, en la cual, por ejemplo, nosotros vamos a tener deficiencia de algunos de los factores de la coagulación. Entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de hemofilia. Hemofilia tipo A, hemofilia tipo B, hemofilia tipo C. La más común es la hemofilia tipo A. Entonces, en la hemofilia tipo A, nosotros vamos a tener deficiencia de este factor 8 de la coagulación, que es el factor de von Willebrand. Entonces, si por ese motivo esa persona tiene, por ejemplo, una hemorragia, no vamos a tener, por ejemplo, factor 8 y por lo tanto nosotros no vamos a tener agregación plaquetaria. Y la persona muere literalmente desangrada. Por lo tanto, la hemofilia es una enfermedad genética, ¿sí?, autosómica recesiva, que afecta mayoritariamente a los hombres y afecta al cromosoma X. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si se produce activación o aparición de esta enfermedad en las mujeres? Se muere. Muere. Porque llegaría, ¿no es cierto?, el proceso de menstruación y básicamente la mujer, ¿no es cierto?, moriría desangrada. ¿Sí? Sí, creo que eso lo dijo antes. Miren, sus compañeros fueron a fumar abajo. Tengo ahí. Sí, soy. Está más entretenido, parece, andar fumando que prestar atención a que atrás. Ya, mire, aquí tenemos la activación del plasminógeno. El plasminógeno es una proteína que va a originar, ¿no es cierto?, a otra proteína que es la plasmina. Entonces, el plasminógeno es un precursor de la plasmina. ¿Y cuál es la función que tiene la plasmina, estimados? La plasmina principalmente es una proteína que corta el coágulo ya formado. Es decir, aquí cuando tenemos agregación plaquetaria, formación de la malla de fibrina y principalmente resolución de ese coágulo, después viene
una proteína que es la plasmina y corta el coágulo. ¿Sí? ¿Han visto de repente que cuando uno se hace una herida se forma una costra y esa costra de repente se sale? Bueno, eso es porque tenemos ahí la acción de la plasmina que corta, ¿no es cierto?, y resuelve el coágulo. Entonces, aquí tenemos la activación de diferentes proteínas por parte, por ejemplo, aquí de la célula endotelial. Entonces, la célula endotelial empieza a liberar aquí trombomodulina, ¿no es cierto?, una proteína que está relacionada con la cascada de la coagulación. Por lo tanto, aquí la trombomodulina origina a la trombina, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el sistema fibrinolítico, tenemos la activación de una proteína que se llama proteína C. Esta proteína C siempre se encuentra inactivada. Necesitamos activarla. ¿Cómo la activamos? La activamos mediante la trombina. Entonces la proteína C inactivada se transforma a proteína C activada. Ahora, esta proteína C más la unión de otra proteína, que es la proteína S, permite que el factor 8 activado en un primer momento se inactive, ¿sí?, para que no haya más agregación plaquetaria. Y también la proteína C más la proteína S va aquí a inactivar al factor 5 de la coagulación. Entonces aquí básicamente luego de estos procesos inactivos tenemos desactivación del inhibidor activador del plasminógeno hístico. Y esto permite, básicamente, producir activación del plasminógeno para que se transforme rápidamente a plasmina. ¿Sí? Y esta plasmina, por acción de la trombina, básicamente va a desintegrar la malla de fibrina y aquí vamos a tener resolución del coágulo y vamos a tener activación del sistema fibrinolítico. ¿Qué significa lisis? Significa rompimiento, ¿no es cierto?, del coágulo. Entonces, mire, se está cargando este computador. Ahí sí. Mire, entonces, acá tenemos el proceso fibrinolítico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que se ve en rojito? Plaquetas, exactamente, plaquetas. Entonces, mire, aquí el sistema fibrinolítico ocurre porque el propio tejido empieza rápidamente a producir activación tisular del plasminógeno. Por lo tanto, este plasminógeno principalmente empieza a activarse y va a originar la plasmina. Y finalmente, la plasmina es la que va a cortar el coágulo principalmente de raíz. Es como si fuera como una tijera, ¿sí? Entonces, aquí, por la acción de otras proteínas, básicamente vamos a tener el proceso fibrinolítico y vamos a tener luego productos de degradación, ¿cierto?, de la malla de fibrina, lógicamente por las células fagocíticas. Entonces aquí rápidamente se inactiva el factor 8, se activa el plasminógeno que va a transformar el plasminógeno a plasmina para que básicamente corte, ¿no es cierto?, ese coágulo y ese tapón plaquetario. Bueno, como yo les comentaba, nosotros en algunas enfermedades vamos a tener alteración de los factores de la coagulación. Entonces, eso es sumamente importante desde el punto de vista clínico, porque yo tengo que hacer siempre, chiquillos, y esto se los digo como tecnólogo médico, como profesional de la salud, uno siempre tiene que hacer una buena anamnesis. Porque imagínense, si usted no le hace una buena anamnesis a su paciente, y ese paciente es hemofílico.
le va a hacer una exodoncia y el paciente va a morir. ¿Sí? Entonces, aquí uno tiene que ser súper riguroso. Yo les comentaba que la deficiencia de un factor 8 va a provocar, fíjense, la hemofilia tipo A. La deficiencia, por ejemplo, del factor 9 va a provocar la hemofilia tipo B. Fíjense que son anomalías congénitas, propias, ¿no es cierto?, de alteraciones genéticas. Fíjense que la deficiencia del factor 10 va a provocar la hemofilia tipo C también, ¿ya? Entonces, muchas alteraciones están relacionadas con la deficiencia de factores de la coagulación. Entonces, es importante que aquí siempre, antes de realizar cualquier procedimiento, uno haga exámenes de sangre, ¿sí? Mínimo, por ejemplo, un hemograma para saber cómo está el recuento de las células de la línea roja, ¿no es cierto?, de la línea blanca también, ¿ya? Ahora, es muy importante que para que haya, por ejemplo, hemostasia primaria, nosotros tengamos buenos niveles de vitamina K. Eso es porque la vitamina K muchas veces va a producir que se expresen estos factores de la coagulación por parte del hígado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, deficiencia de vitamina K, si tenemos un hígado disfuncional, aquí no se van a sintetizar factores de la coagulación y el individuo va a caer en, ¿no es cierto?, en un mayor riesgo de morir por una hemorragia, ¿sí? Mucho ojo cuando ustedes realicen también procedimientos en pacientes que son alcohólicos, ¿no?, que tienen alcoholismo crónico. Porque, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol va a provocar que el hígado básicamente esté disfuncional y no libere factores de la coagulación. Bueno, cigarro, ¿no es cierto? Bien, odontólogo y va encima fumando. Ya, el resumen de la hemostasia. Fíjese, aquí si tenemos una lesión de la pared del vaso sanguíneo, nosotros vamos a tener un fenómeno de contracción, vasoconstricción, que es regulada, ¿no es cierto?, por la endotelina. Por otra parte, se van a expresar aquí fibras colágenas y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que tengamos aún más un proceso de vasoconstricción. Por otra parte, se van a activar una serie de proteínas como la tromboplastina hística, que va a permitir activar a factores de la coagulación como la trombina. Vamos a tener activación principalmente de las fibras colágenas, que eso va a provocar que tengamos una reacción plaquetaria. O sea, en un primer momento, como las plaquetas son redondas, estas plaquetas se van a cambiar de forma a una forma más aplanada para producir el tapón plaquetario, para que tengamos ahí una agregación fija, ¿no es cierto?, de plaquetas, tengamos un tapón hemostático temporal y luego, por la acción principalmente de la trombina y del fibrinógeno, se transforme este tapón hemostático temporal inicial a un tapón hemostático definitivo, ¿sí? Y luego, básicamente, cuando tenemos este tapón hemostático definitivo, se polimeriza el tapón hemostático por la malla de fibrina, ¿sí? Ahora, tenemos reacciones limitantes, obviamente, sí, cuando hay deficiencia de los factores de la coagulación, obviamente. Ahora, no sé si ustedes sabían, pero nosotros tenemos fármacos que muchas veces son antiagregantes plaquetarios. ¿Alguien conoce algún fármaco que sea antiagregante plaquetario? El que dijo la otra vez. Ustedes todavía no tienen fármaco, ¿no es cierto? No. Ya. Bueno, yo les comento que algunos fármacos son antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces, el ácido acetil salicílico, en un primer momento fue un fármaco desarrollado para tratar, por ejemplo, el dolor de cabeza, ya la fiebre. Entonces es un antipirético, ¿ya? Y también antiguamente era clasificado como un AINES,
como un antiinflamatorio no esteroidal. Hoy en día se sabe que la aspirina no es una ARNS propiamente tal, pero aquí, en vez de producir, por ejemplo, una reacción netamente de ser antipirético y disminuir el dolor de cabeza, tiene un efecto adverso. Todos los fármacos, chiquillos, cualquier tipo de fármaco va a tener RAM, que es reacción adversa al medicamento. Entonces, aquí, la reacción adversa del medicamento, que es la aspirina, es que es un antiagregante plaquetario y antitrombótico. Entonces, mire, la aspirina tiene un efecto súper positivo para los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Por ejemplo, que tienen formación de trombos plaquetarios. Entonces, ese fármaco lo que hace es impedir que se formen trombos. Por eso que es antitrombótico. Y es antiagregante plaquetario, porque básicamente lo que hace ese fármaco es que impide que se forme el tapón plaquetario. Entonces, si por ese motivo usted va a hacer un procedimiento dental, usted le tiene que decir a su paciente que por lo menos 72 horas antes suspenda el consumo de aspirina. Porque si no lo hace, usted está en riesgo de que el paciente sufra una hemorragia, ¿sí? Y aquí no se forma el coágulo y por lo tanto va a sangrar, 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 ¿sí? Entonces, ese fármaco que es la aspirina, básicamente lo patentó un laboratorio que es Bayer, ¿sí? Entonces, provocó este efecto que es de ser antiagregante plaquetario y de ser anticoagulante también, ¿ya? Ahora, mucho ojo también con pacientes que toman anticoagulantes como la heparina, ¿sí? O sea, siempre los pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de trombosis, les dan, por ejemplo, anticoagulantes para impedir que se formen coágulos, para impedir que se formen trombos dentro de las plaquetas y que rápidamente estos trombos, por ejemplo, puedan migrar y provocar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una trombosis pulmonar o una ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hace los antiagregantes plaquetarios es que inhiben la agregación plaquetaria, por lo tanto inhiben la formación del tapón hemostático temporal. Y los anticoagulantes impiden de que básicamente tengamos la formación de tapón hemostático definitivo, ¿sí? No sé si escucharon el caso antiguamente, hace unos años atrás, a lo mejor ustedes eran muy chicos, pero del caso del hospital de Talca, para variar siempre el hospital de Talca ahí en Los Condoros, de una paciente que dio a luz por una cesárea y en vez de administrarle un fármaco procoagulante, le administraron un fármaco anticoagulante. La paciente murió desangrada. Entonces, ¿se dan cuenta aquí de las diferentes malas praxis que de repente pueden verse? Muchas veces puede ser por ignorancia, por desconocimiento o de repente por estar despistado, ¿sí? Ahora, generalmente ustedes cuando realizan procedimientos dentales, si mi memoria no me falla, ustedes administran anestesia con vasoconstrictores. Entonces, los vasoconstrictores igual ayudan a disminuir el efecto vasodilatador y impedir un poco la hemorragia, ¿sí? Aparte que la anestesia con vasoconstrictor tiene una duración que es mucho mayor, ¿sí? Terminamos. ¿Qué es? Vamos como en la hora. ¿Les parece si empezamos el día jueves con respiratorio? Entonces, mire, el itinerario es, hoy día les entrego sus controles y les entrego las notas del seminario, ¿ya? Para el práctico de hoy día y de esta semana, tengo con casi todos los laboratorios el práctico de presión, ¿sí? El día martes voy más adelantado, por lo tanto ahí vamos a ver un video de espirometría solamente y mañana a los del grupo del día martes les voy a entregar las tiritas reactivas para el seminario de renal, ¿sí?
Entonces, yo creo que para el práctico del día lunes y miércoles igual les voy a entregar las tiras, ya para que lo tengan ahí guardado. Tiras de aquí. Tiras reactivas. Entonces, mire, el día jueves empezamos con el respiratorio, terminamos el día lunes de la próxima semana. La próxima semana vemos el día jueves renal, la primera clase de renal. De ahí estaríamos prácticamente ya terminando. Profe, ay, había escuchado que quizás hagamos a las 9 horas, porque quería darles. ¿Qué sabe usted? No sé nada, no sí, sé nada yo igual comunicado, había escuchado nada. eso de que salíamos como media jornada antes, como a como hasta el de la 1:40, Sí, desde como, la 1. sí, por ahí, perderíamos la clase de fisio. ¿Qué pasaría Ya, no he ahí? escuchado nada. Yo voy a preguntar ahora Eso, porque sí, por si la acaso. verdad es que no sé nada. Y supuestamente en el calendario hay clases Normales, ya, ¿Y qué íbamos a celebrar el año nuevo mapuche? ni idea. Ya, como siempre los días jueves, aquí o perdemos clases por anda y por manga. No, yo creo que vamos a tener que recuperar eso. Sí, porque si no, imagínense cómo avanzamos. ¿Y no podríamos aún así tener la clase? ¿Ah? Sí, aún así ¿No podríamos asistir. aún así tener la clase? Si es que fuera que uno sale, pero uno quiere asistir a esa clase. Es que la universidad va a estar cerrada. Espera. Voy a preguntar bien y les confirmo en la tarde. ¿Les Sí, parece? sí, tampoco nos han avisado nada como el